I'm sorry. I'm sorry again. Oh my God! Yes, yes, yes. I need to go down. كملي 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 كملي. I can't. If you can hear me, I can't. Oh my God. We're going to direct the camera now towards the explosions. Obviamente los sionistas dicen, no, bueno, pues es que nos tienen envidia, ¿no? Y siempre nos quieren matar. Y esto pues me da verdaderamente risa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Cristian lo describió perfectamente, ¿no? Pues parece que en todas las potencias mundiales hay una, pues si no conspiración, hay una unión como para proteger a Israel. Pero ¿tú cómo lo ves? Gracias, Roberto. Bueno, de entrada hay que partir por definir qué es el sionismo, ¿no? El sionismo como tal se estructura en Basilea, en Suiza, en el año de 1897. Allí se llevó a cabo el primer Congreso Judío Sionista Mundial. Lo encabezó Teodoro Herzl, Herzl. En ese Congreso Judío Mundial se planteó que los judíos del mundo tenían derecho a un hogar nacional y se pusieron como plazo tenerlo en 50 años. El Congreso Sionista Internacional de Basilea fue en 1897. Ese plazo de 50 años se venció en 1947, pero para 1947 era un hecho que la Gran Bretaña había accedido con la complicidad de la ONU a que se formara el Estado de Israel, cosa que sucedió en 1948, lo decía Cristian. Ahora, ¿qué es el sionismo? Es el derecho a tener un hogar nacional, pero también es el derecho que tienen los sionistas. Ojo, ¿cómo lo subrayo? Los sionistas, o el derecho que se arrogan los sionistas, y lo vuelvo a subrayar, los sionistas, de que nadie ose siquiera criticarlos. Y ese hogar nacional que debe estar en Palestina, en la antigua Canaán, ese hogar nacional debe irradiar sus centros de poder, sus rayos de poder al resto del planeta, porque si el resto del planeta no se sujeta a esa ideología, entonces el resto del planeta es contrario al sionismo. Ahora, hablaba hace un rato el compañero Cristian de anteriores gobiernos de los Estados Unidos. Voy a mencionar uno muy concretamente, el de George Walker Bush, quien después de los atentados, esos atentados tan extraños contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono del 11 de septiembre de 2001, lanzó su llamada guerra contra el terrorismo y dijo, o ellos o nosotros, o están con nosotros o están con los terroristas. Esta es una ideología netamente sionista, porque el sionismo dice, el hogar nacional debe ser para los sionistas, para los judíos, no para los otros. De ahí que Gaza, por ejemplo, que Cisjordania se han convertido en verdaderos campos de concentración. De ahí que en realidad Palestina no tenga un estado propio. De ahí que no tenga un ejército propio. De ahí que en este momento se sepa que hay más de 5 millones de palestinos desplazados. ¿A qué quiero llegar? Y con esto concluyo y te devuelvo la palabra.
para lo que ustedes determinen conveniente, tú como el conductor del programa, Cristian como el otro panelista. Si es, perdón, o ellos o nosotros, quiere decir que las únicas personas humanas son ellos, los sionistas. Revisemos la ley del Estado judío proclamada por Netanyahu hace un par de años, si no me equivoco. Ahí está claramente especificado, ¿no? Ellos reclaman el derecho a ejercer un nacionalismo extremo, mientras que el resto del mundo, gente como Soros, por ejemplo, se dedican a promover cualquier cantidad de migraciones con finalidades como la siguiente: ir desnacionalizando a las naciones para que quede solo una nación nacionalista claro y fuerte y excluyente. Mira, nunca había escuchado esto. O sea, parecería que Soros lo odian en Israel y sería contrario a los intereses del nacionalismo israelí, pero no, le está haciendo el trabajo sucio a través de ese, no lo había escuchado ahorita, ahora le pregunto a Cristian qué opina de esto. Y yo insisto, Jorge Luis, lo que me estás describiendo, si yo no conociera o no conociéramos los que estamos viendo lo que está pasando en Tierra Santa, pues me estás describiendo a Hitler, ¿no, Jorge Luis? Pues yo lo que te puedo describir es que, por ejemplo, un servidor tiene amistad con personas de origen étnico judío que son extraordinarios seres humanos. Y te digo también que hay personas de origen étnico judío, de un origen religioso judío, que no comulgan con ellas y comulgan más con el supremacismo sionista. O sea, también no quiero generalizar, pero lo que sí te estoy diciendo es que finalmente el golpe contra Palestina, además de tener este carácter étnico de supremacismo racial, también tiene un entramado de índole política, porque de acuerdo con el liberalismo occidental que ha abrevado en el sionismo internacional, el único sistema válido en el planeta es el de la democracia. Y dicen ellos que la única democracia es la que hay en Israel, y resulta que la democracia israelí pues ya tiene prácticamente supeditados a Arabia Saudita, a Qatar, a Bahrein, al mismo Sudán, etcétera. O sea, también es un mensaje de que pues Palestina se tendrá que convertir en una democracia al estilo israelí. Sí, la democracia, pero es para ellos, ¿no? No me dijiste qué familias están detrás, ya me mencionaste Soros y el señor Adelson, que era... Hay dos tipos de familias. Te voy a mencionar dos y dos. Mira, por un lado, en el aspecto del llamado liberalismo social o marxismo cultural, están los Soros, por ejemplo, patrocinadores, promotores de estos movimientos migratorios aparentemente descontrolados, y los Rothschild, ¿no? También. Y por el otro están los Kissinger y los Rockefeller, y por ahí merodean los JP Morgan, etcétera, etcétera. Van a decir, oye, es que aparentemente pues tienen ideologías en contrario. Solo en apariencia. Y para entenderlos, habría que remontarse a la época de Jesucristo, cuando había dos sectas muy fuertes. La de los fariseos, que ostentaba el conocimiento sobre la ley y el dominio sobre el culto y el dominio sobre el templo, el santo de los santos, donde para ellos era más importante el rigor del culto que el mismo Dios. Y por el otro estaban los saduceos,
Los saduceos que decían, bueno, si yo voy a tener disfrute, si yo voy a tener poder a costa de tratar con los gentiles, con los que no son de mi raza, pues yo lo voy a hacer. Y finalmente, yo saduceo, con mis políticas, con mi dinero, con mis influencias, voy a tener poder sobre los no gentiles, o mejor dicho, sobre los gentiles. Y entonces, unos y otros se peleaban como se pelean las mafias de narcotraficantes, pero no es porque una mafia de narcos sea buena y la otra mala, simplemente difieren en los métodos, pero en el fin coinciden. Entonces, te diría Rothschild, por ejemplo, Soros, estarían muy identificados con el saduceísmo, y Kissinger, Rockefeller, JP Morgan, etcétera, están más identificados con el fariseísmo. A ver, Cristian, dime, ¿qué pasa? No me escuches. ¿Me escuchas? Experimentando. Están dobleteados. A Cristian, que yo creo que sí, o a un servidor, no lo sé. Muy bien. ¿Qué opinas de lo que está diciendo Jorge Luis? Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, creo que también tendríamos que aclarar dos cosas, ¿no? No todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Y precisamente la fuerza del sionismo, que hay dos sionismos, recae en el sionismo cristiano, en el sionismo evangélico, apocalíptico y mesiánico. Esa es la fuerza, porque incluso sus donaciones al ente colonial son superiores a las donaciones oficiales por parte de Washington. Más allá de esto, también hay que tener el contexto en que nace precisamente el sionismo judío, que hay que tomarlo con pinzas, me atrevo a decir judío, entre comillas, porque es un movimiento totalmente secularizado, agnóstico, que surge a finales del siglo XIX. Hay varias formas de sionismo secular. Está el ruso, está el polaco, está el germanoparlante, que a la postre es el que se va a acabar imponiendo, ¿no? El germanoparlante. En un primer momento patrocinado por Gran Bretaña, pero también patrocinado por el Tercer Reich. Los acuerdos que hay es incluso entre una élite alemana de ascendencia judía, no practicante en su mayoría, y permite el Tercer Reich, Berlín permite que lleguen a Palestina más o menos entre 60,000 y 100,000 judíos alemanes, o no judíos, no practicantes, ¿no? Ahora, en ese contexto también debemos de tomar en cuenta que en esa matriz que nace el sionismo en la Europa de finales del 19 y comienzos del 20, nace en la época del apogeo, del esplendor del racismo y de las teorías raciales. En ese momento, los imperios coloniales europeos, a través de esas teorías raciales y racistas, llevan justamente pues, un orden colonial en todo el orbe. Francia en África, en Indochina, en Argelia más adelante, lo mismo Gran Bretaña en el Raj británico, en Yemen, en toda África. Bueno, prácticamente se reparten 4/5 partes del mundo, están en control de las potencias coloniales, no solo Gran Bretaña y Francia, sino también Bélgica, etcétera, ¿no? Alemania al mismo tiempo, paulatinamente, a través de los dos conflictos europeos, busca hacer eso, expandirse precisamente al este, ¿no? En un primer momento, de hecho, el sionismo forma parte de la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania, y eso les va a servir de experiencia para cuando termine, en el periodo de entreguerras, van a alejarse justamente del suelo europeo, van a llegar a Palestina, y a través de movimientos que a la postre se van a conocer como el Irgun o como la Hagana, van a meter el terrorismo justamente secularizado en suelo palestino y suelo levantino. Esto nos dice algo, que el sionismo pues, está dentro de esta incubadora que es el 19 y el 20 de racismo, de supremacismo religioso, ya sea, porque a fin de cuentas son europeos, unos cristianos, unos judíos, ¿no? Y buscan colonizar tierras, porque recuerden que Europa es un lugar donde no hay recursos. Entonces, las mismas atrocidades que está haciendo el ente sionista en este momento, lo hizo el Imperio Colonial francés en Argelia o Indochina, lo va a hacer Estados Unidos, justamente con la misma mentalidad. Ellos son el nuevo pueblo elegido, no secularizado, porque la expansión viene al oeste a comienzos del 19. Entonces, en ese momento van a acabar con el pagano, con esa persona incivilizada. El mismo discurso totalmente fascista que todavía el Likud está promulgando, porque nacen de esto, nacen de este caldo de cultivo fascista, y ellos han reconocido, somos fascistas, no nacionalsocialistas,
pero más cercanos a Mussolini. Y tenemos que acabar con todos los que no sean judíos. No nada más me refiero a los palestinos, me refiero también a los sirios, a los libaneses e incluso a los judíos que se opongan a nosotros. Vamos a destruirles la vida, vamos a destruir la vida a Shlomo Sand, vamos a destruirle la vida a Norman Finkelstein, etcétera, etcétera. Gente que ha tenido, incluso el personaje que denunció el programa nuclear israelí, tuvo que salir escapando porque lo querían matar en su propio país, entre comillas, ¿no? Entonces, en este caldo del cultivo del siglo XIX-XX, que es el fascismo, el protofascismo, el racismo, el supremacismo religioso, el expansionismo territorial, va a nacer lo que a la postre, a partir del 48, con la gracia de Gran Bretaña, y en segundo lugar, muy cerca Francia también, se va a convertir en el ente sionista, ¿no? Ahora, sumado a esto, en todo lo que he dicho de estas tres mecanismos de chantaje que tiene el ente sionista, por supuesto el religioso, sionista y también gentil, el mecanismo justamente del holocausto, ahora está el tercero, el de Hamas. Hamas, la resistencia es islamista, algunos lo critican mucho, muy vinculada a las hermandades musulmanes, muy a la turca de hecho, pero previamente teníamos un movimiento secular, panarabista, con algunos de raigambre socialista, que es justamente Fatah. El discurso demonizador del ente colonial sionista en contra de Fatah era idéntico en contra de Hamas. ¿Qué nos dice esto? No importa si es un movimiento secular, no importa si traen los ideales del liberalismo burgués occidental democrático, no importa. Dado que la naturaleza del ente sionista es racista, cualquier gobierno que elijan los palestinos, ya sea Hamas, ya sea Fatah, sean cristianos, incluso porque 20% de la población palestina es cristiana, de todas las sectas, no importa cuál, el ente sionista tiene una misión objetiva, es aplastar por completo la identidad palestina, no solamente contemporánea, porque están destruyendo a través de este historicidio la identidad palestina desde que estaban los filisteos y cananeos y moabitas y edomitas. Entonces, es destruir por completo la identidad palestina y si se puede, porque este proyecto no nada más se queda en Palestina, está el gran Israel que es de río a río, desde el Nilo hasta el Tigris y el Éufrates, y acabar al mismo tiempo con las identidades de otros pueblos, llámese Siria, llámese Irak, llámese Líbano, etcétera. Y curiosamente a la par, pueblos semitas, y eso es muy curioso también, porque también es la manipulación de conceptos y de categorías. Por supuesto, el ente sionista lleva la bandera del antisemitismo. Ustedes me atacan, son antisemitas, pero los palestinos son semitas. En dado caso sería judeófobo. Pero bueno, lo mismo, ¿qué hace el ente sionista cuando un judío los ataca por sus crímenes? Ahí no pueden aplicar la tarjeta del antisemitismo ni de la judeofobia. ¿Qué pueden hacer? Y es precisamente aplastarlo. Lo repito. Hay que entender de dónde viene Israel, hay que entender quién está detrás de él y las semejanzas con otros movimientos coloniales imperialistas. Israel es exactamente lo mismo lo que hizo Estados Unidos en el 19 y en el 20, lo que hizo Gran Bretaña, lo que hizo Francia, etcétera, etcétera. Vaya, es semejante lo que hace Israel y los nazis, exacto, porque son dos movimientos supremacistas, fascistas. Uno tiene el concepto de raza suprema, el otro tiene el concepto de pueblo elegido. Y a la postre van exactamente lo mismo, subordinar poblaciones que consideran subhumanos, más allá Israel de la verdad revelada y más allá del carácter fascista nacionalsocialista alemán de la raza suprema, subrazas o subhumanos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Rápido, entre paréntesis, Cristian, hay mucha gente que dice, bueno, a mí qué me importa, están muy lejos y están locos los judíos y no me importa. ¿Por qué nos debe de indignar como seres humanos, Cristian? Bueno, en primer lugar porque son seres humanos y porque tienen los mismos ideales, aspiraciones que nosotros. En segundo lugar, porque el proceso que vive Palestina es el último eslabón de una larguísima cadena de atrocidades cometidas desde los últimos 500 años. No hay ninguna diferencia entre el proceso de destrucción de las identidades mesoamericanas, norteamericanas, andinoamericanas de hace 500 años con lo que está haciendo el ente sionista en este momento. Exactamente lo mismo. Tienen esta legitimación, para algunos divina, para algunos legal, etcétera, para destruir pueblos y civilizaciones. Entonces, a la postre, lo que ha vivido México y lo sigue viviendo, porque hay una élite colonial gobernando México a fin de cuentas, desde el exterior interna, lo está sufriendo el pueblo palestino. Solo que a diferencia de cualquier otro pueblo, el pueblo palestino no tiene ni armas, tiene cohetes caseros de corto alcance. Frente a un gobierno, un régimen que tiene 400 armas nucleares, pues, ¿qué puedes hacer? Es la no, o sea, creo que lo peor que puedes hacer
en esta neutralidad que supuestamente todos debemos de tener, no, viene a ir en contra del enemigo, que es precisamente el ente sionista, y evitar la deshumanización y la invisibilización y la criminalización del pueblo palestino, ¿no? Ahora, sobre ese punto, antes de ir con Jorge Luis, que también te la voy a preguntar, ya lo he preguntado en varios programas, Cristian, ¿y para qué? O sea, ¿para qué? Porque tú eres un super mega millonario que controla las grandes corporaciones, que tienes dinero como para vivir cientos de años dándole lujo a miles de pueblos, porque hay dinero, Sí. pero te vas a morir, o sea, solo tienes 70 años de vida. Lo que no entiendo es, ¿para qué entonces? O sea, ¿para qué esa sed desmedida? Tiene que haber algo más, ¿no? Algo místico que los impulse y que no solo sea el control por el poder o el control por tener más riqueza, sino debe de haber una creencia atrás, porque, insisto, por mucho va a vivir 100 años y se acabó, y además que son tan egoístas, ¿qué les va a importar las generaciones? Sino debe de haber algo como muy místico que les permite estar, no, tenemos que acabar con el mundo, tenemos que controlar el mundo, o para qué, o cómo explicar esta sed. Yo creo que por más, son por supuesto personajes y potencias sanguinarias, pero detrás de esta supuesta inteligencia supuesta que los ha llevado a dominar el mundo, sí hay cierta ingenuidad. Sin duda creen que algunos de ellos creen que hay una divinidad atrás de esto, y que esta divinidad los impulsa a exterminar a otros, y que esta divinidad está de su lado. Y creo que dependiendo del individuo, y de cada sociedad, creo que es muy subjetivo esto. Pero sin duda alguna creen que ellos son representantes de la civilización. Creo que en el caso estadounidense es así. Y creo que en el caso sionista, aunque sean seculares, creo que sin duda piensan que los eligió Dios. Y en su discurso, ya muy modernizado, porque tampoco pueden dar un discurso veterotestamentario, empezar a condenar a todos, aunque sí lo hacen los rabinos, o sea, lanzan hasta maldiciones incluso en contra de otros judíos que no están en contra de ellos. Creo yo que pues, sin duda que piensan que hay una divinidad tras de esto, y que esta divinidad incluso los autoriza a hacer masacres de esta índole. Creo que es lo más curioso. Sí piensan que hay una estructura atrás, ya sea de corte sobrenatural o de corte real. Yo me voy por lo segundo, ¿no? Hay atrás un mecanismo material, estructural, imperialista y capitalista, que los legitima no solamente a acabar con los palestinos, a acabar con tomar sus recursos, sino a nivel global. Un mecanismo de empobrecimiento para que haya civilizaciones en el éxtasis, mientras que hay niños bajo los escombros en Gaza o en Yemen, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Jorge Luis, ¿qué energía les atrapa para seguir haciendo esto? O sea, estamos viviendo finalmente un conflicto. Lo que vemos en Gaza no es más que el síntoma de un conflicto religioso, místico, de creencias, como también lo describe muy bien Cristian, y no solo de 47 años o de 1947 para acá, sino de milenarista, que creen ahí en eso, Jorge Luis, o cómo lo describe. Solo es la sed de poder antropológica que se replica en el ser humano y es la naturaleza humana. No, considero que es una sed de poder metafísica. A juicio de un servidor es creyente, un servidor públicamente se dice católico y trata de practicar el catolicismo. Un servidor considera que evidentemente sí hay una divinidad. Aquí el tema no es religioso. Podría citar lo que le pregunta Pilato a Jesús y lo que le contesta Jesús a Pilato, pero no es. Sin embargo, así como en la religión católica se nos enseña que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, así hay quienes sí creen que el reino es de este mundo. A Jesús, las sectas, los fariseos, por ejemplo, lo rechazaron por no asumir un liderazgo patriótico que los liberara de Roma. Jesús dijo, yo vengo a liberar del pecado. Entonces, ¿qué hay detrás? Bueno, piensan, interpretan que su divinidad les prometió que su descendencia sería tan vasta como las estrellas del cielo
y que un signo de estar en armonía con Dios, un signo con su Dios, un signo de predestinación, sería el poder con todo lo que conlleva, riqueza, explotación, etc. Este enfoque que se consolidó en los tiempos de Jesucristo fue retomado durante la Reforma por Lutero y sobre todo de manera más radical por Jean Calvin, por Juan Calvin, la predestinación. Y esa doctrina de la predestinación que dice que los que hay elegidos por Dios, que no importa si hagan cosas buenas o no, si son poderosos y son ricos, ese signo de predestinación y la pobreza de los demás es signo de que Dios no los quiere y estarán condenados a los infiernos. Esa misma ideología calvinista fue la que permeó en la doctrina Monroe de 1823, el presidente estadounidense James Monroe, y fue la que se manifestó en la década de los 1835-1845 del Destino Manifiesto, donde ellos dijeron: tenemos que llevar nuestra concepción del mundo y la forma de gobernar al mundo a las demás naciones, y a México le quitaron más de la mitad del territorio. Es exactamente la misma ideología que en este momento está acosando, matando a los palestinos. Quedarse callado porque está muy lejos de mí, cruzarse de brazos, es un recurso muy pobre, porque para ellos nada hay más lejos. Y si hoy son los palestinos, nadie nos puede decir que pueda suceder en otras latitudes. Yo coincido con el compañero Cristian. La fuerza más poderosa del sionismo es el evangelismo sionista, el mismo que representó Trump y el mismo que empezó a levantar un muro que ya existía desde tiempos de, por lo menos de Bush, y había una tercera parte entre México y Estados Unidos. Entonces, Biden también, porque Biden acaba de decir que Israel tiene derecho a defenderse y además le está vendiendo armas justamente en este momento, imagínate. Claro, pues desde tiempos de Obama, en que se autorizó un programa de armas de $3.800 millones anuales de Estados Unidos para Israel. Ahora, y con esto quiero, si me lo permites, Roberto, con esto quiero cerrar. Palestina es apenas una piedra en el zapato, y lo digo con todo el respeto para los palestinos. Como México en su momento llegó a ser una piedra en el zapato. El problema está en que cuántas piedras más en el zapato están por ahí, y que con la ideología de que yo soy el superior, yo soy el elegido, puedo hacer muros, bombardeos, etcétera. Esa es la realidad. Yeah. Y por otro lado, nada más te digo algo. Se habla del Holocausto. Que le pregunten a los archivos británicos y estadounidenses cuántas veces propuso Alemania nacionalsocialista, la Alemania nazi, la Alemania hitleriana, cuántas veces le propuso a Washington y a Londres deportar judíos a cambio de la libertad de alemanes, y cuántas veces se negaron Churchill y Roosevelt. ¿Cuántas veces? Y la última pregunta: ¿por qué en los museos de memoria y tolerancia no hay una sola escena de Gaza? Aquí, yo recuerdo que en México inauguraron, ¿no?, un museo de la tolerancia, ¿no? Por ahí no tampoco existe, está. Sí. Existe, hay un vagón de ferrocarril,
vinculado al holocausto. Qué buena descripción. De verdad, es que los gozo, es exquisito esto que dices. Oye, y les agradezco mucho, Cristian, te agradezco mucho, Jorge Luis. A ver, pero Jorge Luis, lo que me describes no solo es exclusivo de los judíos. Yo he estado en discusiones entre musulmanes y dicen lo mismo. Una vez me tocó una discusión entre un musulmán suní y otro chií y dicen exactamente lo mismo. No, mi Dios es el bueno y el tuyo es una desvirtuación hecha por el diablo y entonces te tengo que combatir. Y así, a ver, ¿cómo? Pues yo simplemente diría que de lo que se trataría es de que la religión se debe ocupar antes que nada de respetar los derechos de Dios, no los derechos humanos, los derechos de Dios. Y si Dios dice, no matarás, no mentirás, etcétera. No. Si se cumplieran esos 10 preceptos, esos 10, nos estaríamos evitando infinidad de guerras. Pero también a Dios se le utiliza para proyectos genocidas e imperialistas, sin que Dios sea el culpable de eso. Dios santo. A ver, Cristian, te tengo que hacer esta pregunta porque, bueno, a mí me gusta el pensamiento crítico. Ya hablamos de Israel y esta insaciable sed de matar, pero quiero hablar un poquito